Buenos días, hermanos, que abren sus Biblias en esta mañana en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 21, y vamos a leer San Mateo, capítulo 21, versículo 1 hasta el 11. Ahí donde usted está en su casa, abre la Biblia y vamos a leer la palabra de Dios. Dice así el Señor en esta mañana. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decir: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decir a las hijas de Sión, he aquí tu rey viene, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En tiempos difíciles, hermanos, en tiempos de incertidumbre, es normal que usted y yo nos sintamos preocupados por las cosas y las personas que importan en nuestra vida. Nos preocupamos por nuestras familias, por la salud de nuestras familias, por las personas queridas, nuestros papás y nuestros abuelos que ya son mayores de edad. Nos preocupamos por nuestro futuro, por nuestra seguridad económica, por nuestro trabajo, por qué va a pasar en el futuro a nuestros hijos. Nos preocupamos por nuestra identidad y nuestro significado. La palabra de Dios nos enseña que en tiempos de adversidad, en tiempos de peligros, el creyente tiene que aprender a mirar al quien es la roca de nuestra salvación. Lo más importante que usted y yo tenemos en los momentos de adversidad es la importancia de quién Dios es para con nosotros. Leímos, por lo tanto, hemos hablado en estas 3 semanas anteriores del Salmo 91 y hablamos de que Dios es nuestro protector. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hablamos de Isaías, el capítulo 6, y el trono de Dios, alto y sublime, con las faldas del Señor, llenando la tierra, y el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Vimos la semana pasada Romanos, el capítulo 14, y hablamos de el señorío de Cristo. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Mateo capítulo 21, el pasaje que nosotros ahora leemos, es un pasaje que nos habla de 4 cosas importantes en nuestra vida en momentos de crisis. Y así como esta conocida entrada de Jesucristo en la historia del cristianismo, que abre el primer día de lo que se llama la Semana Santa, los últimos días, la última semana de nuestro Señor viviendo aquí en este mundo. Mateo nos habla a nosotros de la entrada cuando Cristo triunfantemente entra a Jerusalén y las personas responden a Él exactamente como deben de responder. Hay 4 cosas que este pasaje me habla a mí. Lo primero que me dice es que usted y yo en momentos de tristeza, en momentos de adversidad, en momentos de peligro, necesitamos confiar en que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Miren, no importa con lo que estamos pasando, pero Dios, quien es Dios, Él ha
hecho promesas a nuestra vida y Dios no falta a sus promesas. Mateo capítulo 21, el versículo 1 al 11, como dijimos, es esa entrada triunfal. Mateo, Marcos y Lucas, 3 evangelios, sienten la importancia de este evento porque el Espíritu de Dios los mueve a ellos a que relaten la entrada de nuestro Señor Jesucristo. Él cuando entra a Jerusalén se llama la entrada triunfal porque las personas lo aclaman a Él y le dan a Él las acciones del reconocimiento de que Él es un Dios fiel a sus promesas. Pero mire, dice el versículo 4 de este pasaje: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, y cita entonces la profecía de Zacarías, el capítulo 9, el versículo 9. ¿Qué es la profecía? ¿Qué es cumplir la profecía del profeta? Es entonces una profecía. Fundamentalmente el significado es una promesa que Dios hace. Cuando hay una profecía es que ha habido un dicho que promete que algo va a suceder en el futuro. Y la Biblia me enseña que cuando Cristo entra en esta Jerusalén, que Cristo está llenando, Cristo está cumpliendo, Cristo está demostrando que las promesas que Dios hace son sí y amén para nuestra vida, que no importa el sufrimiento, no importa lo que usted está pasando, no importa la adversidad, que Dios es fiel a todas sus promesas. Y la palabra de Dios me habla a mí de que Dios, la Biblia es un libro de las promesas de Dios que Él está cumpliendo. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un relato de las promesas de Dios. Dios prometió a Adán en Génesis capítulo 3 de que la mujer iba a tener la simiente de la mujer, el niño de la mujer iba a aplastar a Satanás bajo sus pies, y exactamente es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La Biblia me dice a mí que Dios prometió a Noé en el arca que los iba a rescatar, y Cristo Dios rescató a Noé en el arca del diluvio. Dios prometió a Abraham en Génesis capítulo 12 que de su simiente iba a nacer un niño. Él iba a ser un padre de una nación, de mucho pueblo, y de uno de adentro de él iba a ser el Cristo por medio del cual todas las naciones serían bendecidas, y Dios cumplió esa promesa. Dios prometió a David también un hijo que sería el rey de David. Y dice el versículo 9 y 10 que las personas claman al Señor diciéndole: Hosana al Hijo de David. Es obviamente que cuando Cristo entra triunfalmente a Jerusalén, que todas las personas tienen una convicción de que Dios es un Dios que hace promesa, pero más allá es un Dios que cumple sus promesas. Él nunca te abandonará, nunca te dejará, siempre estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y la palabra de Dios me dice que este es el ancla. Esto es algo importante que usted y yo en esta temporada, en este tiempo de adversidad, necesitamos tener como un ancla firme en nuestro corazón, que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Vemos también en este pasaje que el Señor nos habla a nosotros que no solamente Dios es un Dios de guardar sus promesas y necesitamos confiar en Él, sino que también Él es un Señor. Si Él tiene un Dios, si Él es un Dios que guarda sus promesas, mi única respuesta correcta a alguien que siempre guarda sus promesas es darle a Él total obediencia al Señor, total obediencia al Señor, por la cualidad, por la característica de que Dios es Dios que guarda promesa. Se requiere de mí completa, total obediencia. Mire en el versículo 6, la Biblia me dice en el capítulo 21 que el Señor le dice a sus discípulos que ellos entonces vayan a la aldea y van a encontrar entonces un asno y un pollino, que es el caballito pequeño del caballo de carga o del asno de carga, y que lo iban a encontrar, dice en el versículo 2, y lo hallaréis
Es una promesa antes de que suceda. El Señor dice, vas a hallar estas dos cosas, y ellos entonces encuentran exactamente los animales tal como el Señor ha dicho y se los llevan. Y la Biblia dice, si alguien te pregunta que qué estás haciendo, dile que el Señor los necesita. Y la palabra de Dios me enseña que los discípulos entonces agarran estos animalitos tal, dice el versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, tal como Jesús les mandó. Y la palabra de Dios me enseña que nosotros, nuestra respuesta a Cristo cuando Él guarda todas sus promesas, es que nosotros, es importante que en ese tiempo nosotros le demos al Señor total obediencia. No importa lo que nosotros nos parece, no importa lo que nosotros pensamos, no importa lo que nosotros creemos en este tiempo, no importa el peligro que sentimos alrededor de nosotros, que es importante, algo importantísimo en nuestra vida es darle al Señor total obediencia. Ninguno de los discípulos cuestionaron al Señor. Ninguno de los discípulos dijeron, ay Señor, a mí no me parece que eso está bien. Oh Señor, que quizás hay otra idea. Cuando la persona que nos habla la palabra es el Dios que cumple sus promesas, cuando alguien ha sido fiel, constante en toda nuestra vida y en toda la historia del cristianismo, Dios ha sido un Dios de guardar las promesas, y nosotros entonces le damos a Él una obediencia sin reserva, sin duda, sin cuestionar, en la confianza que tenemos en las promesas de Dios. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros empezamos a decir, bueno, el Señor me manda esto, pero ahora en esta situación yo quizás voy a empezar a hacer otra cosa por si acaso, usted entonces está, mire, usted está dudando del carácter, de la confianza, de la fidelidad, de la convicción de nuestro Señor, de la integridad, de su verdad, de que el Señor nunca miente. El Señor no es como nosotros de darnos una promesa y no cumplirla. Y la palabra de Dios me dice, cuando Él nos da una promesa, pues nosotros confiamos en esa promesa. No importa lo que veamos. Hay una historia en el Antiguo Testamento que me habla de alguien a quien Dios le da una promesa, y no importa cómo se veían las cosas, esta persona confía en el Dios de las promesas y le da al Señor total obediencia. La historia de Abraham y Sara, cuando el Señor le da a los 75 años de edad, le dice, Abraham, vas a tener un hijo de tu vientre. Y la Biblia me enseña que pasan 25 años, donde entonces Abraham y Sara, su esposa, pues no tienen hijos. Ahora Abraham ya tiene 99 años de edad y su esposa también tienen avanzada de edad, y la palabra de Dios me dice en Romanos capítulo 4, el versículo 18 al 21, que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, que cuando Dios da una promesa, el carácter y la confianza y la seguridad, la integridad de aquel quien habla a nosotros se merece que yo, cuando vea algo que no está bien, que yo entonces ponga esperanza a la promesa de Dios contra esperanza, aun cuando todo parece estar en contra de nosotros. Y la palabra de Dios dice, y no, hablando de Abraham, y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, ni tampoco dudó por incredulidad de la promesa. Dice, plenamente convencido que era también poderoso, que Dios era también poderoso de hacer todo lo que había prometido. Cuando Abraham se mira al espejo y ver que ya son 99 años, cuando él mira a su esposa y ve que ya ella es una ancianita, pero ellos, por la promesa que Dios le ha dado, ellos entonces se fortalecen en esperanza contra esperanza. Ellos no se debilitan, sino que consideran, y más allá, sin incredulidad, están convencidos de que Dios tiene el poder de, cuando Él promete algo, cumplir lo que Él promete.
En estos tiempos que nosotros estamos viviendo, en esta incógnita, esta incertidumbre, inseguridad de lo que pueda pasar, una sola cosa está seguro que va a pasar: que el Señor será Rey de reyes y Señor de señores, que el Señor estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, que siempre la misericordia y el bien estarán contigo hasta el fin de los días, y que tú morarás en la casa de Jehová por largos días. Esta es la promesa a todos los hijos de Dios. Y porque el que promete es verdadero, es fiel testigo, nosotros entonces le rendimos a Él, le damos a Él total obediencia. Déjeme hacerle la pregunta: cuando usted ve la circunstancia alrededor de usted, ¿qué áreas de obediencia usted está comenzando a dudar y a fallar y no hacer? Porque usted está calculando. Así, cuando el Señor le dice a los discípulos, vayan y desaten al asno y a la pollina, y ellos obedecieron sin preguntarle, sin dudar, sin reclamar, sin pensar que había un camino mejor. Ellos obedecieron totalmente, radicalmente al Señor. Y Abraham, todas las personas de fe en la Biblia son personas que, caminando por fe, obedecen al Señor en las luchas y en las pruebas. La Biblia me enseña, tercero, que este Dios de promesa es fiel y verdadero, que nosotros tenemos que darle a Él una obediencia radical, total en nuestra vida. Y tercero, tenemos que rendirnos a Él personalmente. Mire, esto es tremendo. Cuando hay sucesos y eventos, circunstancias en la vida que son adversas, son peligrosas en nuestra vida, pues nosotros tenemos entonces que más todavía no solamente confiar en que la promesa de Dios es cierta, no solamente obedecerle a Él en todo lo que Él dice, sino necesitamos también evaluar nuestro corazón y rendir personalmente a los pies de Cristo todo lo que Él requiere o merece. Y la Biblia me enseña en el capítulo 21, cuando el Señor manda a los discípulos, encuentran el asno y el pollino y se lo traen al Señor. Mire lo que dice el versículo 6: y los discípulos hicieron como Jesús les dijo. El versículo 7: y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos, sobre el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Cristo se sentó encima. Dice la Biblia en el versículo 8 que cuando la multitud era mucha, que también la multitud se quitó los mantos y se lo ponían a los pies del caballo, del burrito donde Cristo venía arriba. Y la Biblia nos enseña a nosotros que esto es algo muy importante, que nos habla acerca de algo tremendo en la vida espiritual de nosotros que conocemos al Señor. El manto en el tiempo de Jesús era la capa de arriba, era el manto de arriba que ellos se ponían contra el frío, contra el polvo, por la noche para taparse, cuando había una tormenta de arena, cuando había calor, cuando había frío, cuando el sol rajaba las piedras, ellos tomaban el manto y se cubrían. Era la protección principal, esencial de una persona. En Proverbios dice que cuando alguien te pide algo y te da el manto como dando un down payment, un pago adelantado, que la persona que recibía eso tenía que devolverle el manto a la persona, porque era la parte principal de sostener a un hombre de los peligros de su vida en aquel entonces. Y la palabra de Dios nos llama a nosotros a que en estos tiempos, cuando Cristo es el que guarda las promesas, cuando nosotros le damos a Él una obediencia total, el Señor va también a requerir, a influenciar nuestra vida de tal manera que nosotros nos quitamos el área, la parte, las cosas que determinan nuestra identidad, nuestra seguridad. Lo que nosotros decimos, no, porque esto es lo que más necesito. Eso también hay que ponerlo sobre
el asno y el pollino y en los pies de Cristo cuando Él viene a nuestra vida como el Dios que guarda sus promesas. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Qué cosas de importancia necesita usted rendir a los pies del Señor? ¿Qué cosas que le dan a usted seguridad, que le dan a usted protección, que le dan a usted identidad y significado? Cuando todas estas cosas nosotros sentimos que están peligrando, Dios quiere que en las cosas que usted más ama, que usted rinda su protección al Señor. Necesitamos rendirnos personalmente. Déjame aclararle lo que esto significa a cada uno de nosotros. La Biblia está llena de cuando el hombre reconoce quién Dios es. El hombre reconoce que Dios es veraz y guardador de promesa, que el hombre reconoce que el que me habla a mí demanda total obediencia, y el que me manda a mí y me habla requiere que yo le entregue a Él y le rinda a Él todas las cosas que hasta ahora han sido lo más importante en mi vida. Mire en la historia un bosquejo de la Biblia rápidamente para que ustedes vean las personas que conociendo al Señor rinden las cosas más importantes ante el Señor. Pienso en Abraham. Abraham rindió a su hijo, a su único hijo, a quien él más amaba, a Isaac, y lo puso en el altar del sacrificio al Señor. Cuando Dios es fiel en sus promesas, Abraham estaba convencido que si Dios ha prometido que en Isaac iba a ser la bendición, que aun si Isaac perdía la vida, que Dios que me manda, que me ordena a sacrificar lo que más quiero, la Biblia me dice, uno lo hace, y Abraham rindió su Isaac. Para mí no para la historia. Mateo, el que escribe este evangelio, era un negociante, era un publicano que ganaba dinero estafando a la gente en su negocio, sacándole los impuestos al pueblo de Dios. Y Mateo, cuando vino a Cristo, rindió sus finanzas al Señor. También la Biblia me dice que Pedro y Andrés, los apóstoles del Señor Jesucristo, rindieron su negocio de pescadería a los pies del Señor. Que María Magdalena rindió su reputación al Señor cuando le echó fuera los 7 demonios que la poseían. Y el ladrón en la cruz del Calvario, al lado de la cruz del Calvario, rindió su culpabilidad al Señor Jesucristo delante de los demás. Confesó que él había cometido el crimen, pero que Cristo no, y en ese acto rindió su culpabilidad de su conciencia, de su dolor, de su causa, se lo rindió a los pies del Señor Jesucristo. Y para no seguir, hay uno más, Pablo, el apóstol Pablo, con todo el pasado que él tenía, todos sus logros que él tenía, todo lo que él había alcanzado en la vida como un hombre entregado a su religión. Dice Filipenses el capítulo 3, lo que yo tenía por ganancia, dice, lo tengo ahora por basura, para entregárselo, para dárselo y para solamente ser encontrado en la justicia que viene simplemente por fe en el Señor Jesucristo. Pablo entregó su pasado al Señor. ¿Qué necesita usted entregar al Señor? Quizás es su negocio, quizás es los fuentes de bendición y de finanzas en nuestra vida, quizás es nuestra familia, quizás son nuestros hijos, quizás es nuestra reputación, quizás es, como dice la Biblia en Juan capítulo 4, una ejemplo más, la mujer samaritana, y la palabra de Dios dice que Cristo le viene a ella, le da la promesa del agua de vida y le manda a ella a rendir sus relaciones románticas a los pies del Señor. ¿Qué necesita usted entregar y poner como su manto sobre el lugar donde Cristo va a ser Señor y donde Él va a cruzar y venir a nuestra vida como el Dios que guarda la promesa? Dios guarda promesa. Nosotros tenemos que responder a Él en obediencia total y nosotros tenemos que rendirle a Él todas las áreas, las más importantes
de nuestra vida. Pero una cosa más, la Biblia me dice que cuando Cristo es el que guarda promesas y cumple promesas, que la palabra de Dios me demanda de mi vida que yo le dé a Él el testimonio, el testificar abiertamente y gozosamente de Él. Mire lo que dice la historia cuando Cristo le traen el pollino y el asna, y él monta y va llegando a Jerusalén, que todo el mundo empieza a quitarse el manto y a romper las ramas y a tirarlas en el suelo, expresiones de que reconocían que Cristo es Rey, que guarda su promesa. Pero la Biblia me dice a mí que había una cosa más, que empezaron ellos a aclamar. Y Lucas, el capítulo 19, el versículo 37, dice que con gran voz, no bajito, no en volumen bajito, sino con gran voz, a todo lo que da, le alababan y le adoraban y clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La única esperanza que usted tiene es el que viene en el nombre del Señor. Cristo vino y vendrá otra vez. Nuestra esperanza está en la promesa de aquel que no solamente vino y guardó la promesa, sino que dio la promesa que si yo vengo, yo preparo lugar para ti y vuelvo a regresar para que donde tú estés o por donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Y la Biblia me dice que estas personas testifican abiertamente y gozosamente de Él y lo aclaman a Él con gran voz y testifican delante de todo el mundo que Cristo es el guardador de las promesas. Hay algo interesante cuando leemos el pasaje paralelo de Lucas capítulo 19, pues la Biblia dice que los sacerdotes, cuando vieron que los jóvenes también estaban alabando y que los niños también estaban alabando, que ellos se enojan y le dicen al Señor: Señor, para a esta gente. Y que el Señor les dice a ellos: si ellos callaran, las piedras hablarán y proclamarán y clamarán. Si estos callaran, las piedras, dice la Biblia, clamarán. Y la Biblia me está diciendo, en estos tiempos de adversidad, de virus, de tensión y de incógnita, de incertidumbre, que el creyente tiene que dar un testimonio claro, abierto, contacto con amor, pero de la grandeza y la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabe algo, que si usted y yo callamos, si usted y yo empezamos a hablar como el mundo habla y nos olvidamos de que Cristo es nuestra única esperanza, de aquel que guarda, el único que guarda promesa en nuestra vida, que usted y yo, entonces, si nosotros callamos, las piedras se abrirán, los montes romperán, que todo clamará que Jesucristo es el que guarda la promesa, que Cristo viene por su iglesia a salvarle, a ayudarle, a protegerle, a sanarle, a quitarle toda lágrima de sus ojos, aún las lágrimas que usted puede echar hoy. La palabra de Dios termina este pasaje diciendo que la ciudad se conmueve en el sentir de la presencia de Cristo llegando a la ciudad, y que las personas preguntan: ¿quién es este? Y que la Biblia dice, ellos responden: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Lo que ellos no tenían toda la visión, pero sabían que Cristo era el que prometía. Era un cumplimiento de alguien que promete. Pero usted y yo sabemos que no solamente Cristo es profeta que promete, sino que Cristo él mismo es corporalmente es la manifestación de todas las promesas de Dios. Segunda de Corintios, el capítulo 1, versículo 20, dice la Biblia, es algo tremendo, que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. No se ponga a ver si Dios le arregla, si Dios le hace, si Dios hace algo acá. Mire que Cristo es el cumplimiento de todas las promesas. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Y usted y yo
lo invocamos a Él, porque la Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ha usted clamado a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Ha llegado usted al punto de decir, Señor, no puedo más, no he podido controlar mi vida, he tomado decisiones para mejorar mi familia, y mis decisiones no contaron con que Dios es el único que controla la seguridad de este mundo, y usted se ha embarcado en un camino de seguir el deseo de su corazón y no de confiar en que Dios promete, en de que Él merece mi obediencia, que necesito rendirle a Él todas mis seguridades y necesito darle la confesión públicamente a todo el mundo. Acepte a Cristo en esta mañana. Diga, Señor, entra a mi corazón y sálvame, perdóname mis pecados y tómame a mí como un pecador, que por tu gracia me limpias, y de ahora en adelante quiero poner mi confianza en que tú eres fiel y verdadero, y todas tus promesas son sí y amén en Cristo Jesús.